En las disrupciones simplemente son desorganizaciones que van a provocar alteraciones estructurales, como por ejemplo la isquemia, que es la falta de irrigación, y uno de los ejemplos vienen a ser las bridas amnióticas, donde nos van a producir áreas de isquemia en las distintas partes distales de las extremidades, como ser dedos, manos, produciéndonos isquemia y dando lugar a lo que es la gangrena y la amputación. Tenemos las deformaciones que se deben a fuerzas mecánicas que se van a producir dentro de lo que es el vientre materno, donde ustedes van a ver el mejor ejemplo, que es el pie sambo, donde ustedes van a ver que por posicionamiento nos va a inducir a alteraciones musculoesqueléticas. Estos niños con pie sambo necesitan un tratamiento fisioterapéutico y raras veces un tratamiento quirúrgico. Tenemos lo que es el síndrome, que es el conjunto de anomalías que se dan juntas, pero van a tener una causa específica, una causa común. Aquí nosotros le atribuiremos a lo que son las cromosomopatías. Ay, perdón. Entonces ustedes ven en la imagen tipos de cromosomopatías. Aquí tenemos una trisomía producida por la trisomía del par 21, donde tenemos un conjunto de malformaciones congénitas. El síndrome de Turner, producida por una alteración cromosómica, por una monosomía, y aquí tenemos el síndrome de Angelman, producida por una mutación. Entonces son tipos de alteraciones cromosómicas que nos van a dar a los síndromes. Entre los síndromes nosotros conocemos las trisomías y las monosomías, las relacionadas con el cromosoma sexual y las mutaciones. En la imagen ustedes están viendo un síndrome de Patau. ¿Sí? No está grabado. Entonces tenemos el síndrome de Patau, que es una malformación congénita que produce trisomía del par 13 del cromosoma autosómico. Entonces nos lleva a múltiples malformaciones. En este caso nos ha llevado a lo que es un cíclope. Este niño, por ejemplo, es incompatible con la vida, porque ustedes ven que ni siquiera ha desarrollado las otras estructuras faciales. Entre las alteraciones cromosómicas hablamos aquí de lo que son las trisomías. Entre las trisomías son varias formas y varios tipos que se nos van a presentar. Tenemos, por ejemplo, la trisomía del par 21, que es el síndrome de Down, que se va a presentar 1 en 600. Tenemos la trisomía del par 18, que es el síndrome de Edwards, que se va a presentar 1 en 8000. Tenemos la trisomía del par 13, que es el síndrome de Patau, que se va a presentar 1 en 20000. Tenemos la trisomía 16, que no es viable y es el causante del 16% de los abortos en el primer trimestre. Tenemos ahora lo que es la trisomía del par 9, donde podemos ver que se ha presentado un caso clínico aquí en La Paz y el niño ha llegado a sobrevivir. Tenemos aquí un cariotipo donde nos muestra lo que son los cromosomas. Cuando se fusiona el material materno y paterno, los cromosomas homólogos se unen para determinar el cariotipo de un individuo, ya que nosotros tenemos simplemente la presencia de los 23 cromosomas en el espermatozoide y en el ovocito. Entonces vemos este apareamiento y parece que es un error que se produce donde nos hacen referencia a la alteración del apareamiento. Entonces aquí ustedes pueden ver una monosomía del par 21,
Aquí ustedes van a ver otro cariotipo del síndrome de Down, donde nos hace referencia a la representación de cromosomas con la trisomía del par 21. Aquí tenemos un cariotipo de lo que es el síndrome de Patau, donde presentamos una trisomía en el par 13. Aquí tenemos una trisomía del par 18, que es el síndrome de Edwards. Aquí tenemos un mosaicismo, donde vemos la repetición, la unión de varios cromosomas en varias áreas del cariotipo, que es bastante raro. Vamos a hablar ahora de lo que es la asociación. ¿Qué es la asociación? Simplemente es una presentación de múltiples malformaciones congénitas que con frecuencia se van a presentar juntas más que únicas. La etiología no ha sido aún determinada y el ejemplo típico viene a ser lo que es la asociación Bacter, donde cada una de estas siglas nos va a dar la representación de una malformación congénita. Entonces tenemos malformaciones vertebrales, anales, cardíacas, traqueosofágicas, renales y de extremidades. Ustedes ven aquí un niño con una asociación Bacter, donde pueden apreciar una falta de formación de los huesos largos de las extremidades superiores. Aquí ustedes ven una asociación Bacter. Nos ofrecen distintas alteraciones. Por ejemplo, a nivel de la columna vertebral, este niño puede presentar fusión de vértebras, por ello la rigidez del dorso. Tenemos ano imperforado, cardiopatía, donde la más común viene a ser la dextrocardia, fístula traqueosofágica con la comunicación anómala por una división incompleta de lo que va a ser el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Tenemos alteraciones de extremidades superiores, donde vemos alteraciones a nivel del radio y alteraciones de extremidades. Ustedes ven aquí una imagen que nos hace referencia a lo que es la asociación Bacter con la fístula traqueosofágica. Como ustedes ven, esta radiografía con contraste nos permite observar que no hay un paso de sustancia o de líquido por lo que es el tubo digestivo. Si ustedes ven aquí, tenemos formas de fusión anómala. Esta es la tráquea. Esto viene a representar lo que es el esófago, que va a estar fusionado a la tráquea por error. Aquí tenemos lo que es esófago y aquí tenemos tráquea. Entonces vamos a tener una fusión anómala. Aquí tenemos esófago que va a estar unido a la tráquea en una región superior. Y aquí tenemos doble fístula donde ambas porciones del esófago se fusionan con la tráquea. Esa es la fístula traqueosofágica que representa al T de la asociación Bacter. Bueno, ya hemos hablado de lo que son las malformaciones congénitas. Ahora corresponde hablar de lo que es el diagnóstico prenatal. Como hemos visto, las malformaciones congénitas son múltiples y se pueden presentar varias. Entonces, lo que corresponde a nosotros es realizar un tratamiento, un diagnóstico temprano para definir un tipo de tratamiento y después de definir el tipo de tratamiento, tenemos lo que es un pronóstico. Podemos decir si el niño va a sobrevivir, no va a sobrevivir, si la enfermedad es importante, si va a tener una repercusión hemodinámica. Por eso es necesario que nosotros realicemos un diagnóstico prenatal. Entonces, el perinatólogo tiene varias estrategias para valorar lo que es crecimiento y desarrollo. Entre ellos se va a colaborar de lo que es un ultrasonido, análisis de suero materno, amniocentesis, muestreo de vellosidades coriónicas, que pueden ser técnicas que pueden utilizar de forma combinada
o de forma independiente, para tratar de determinar la forma de solución de este problema de salud. Entonces, podemos detectar desde etapas tempranas malformaciones y anomalías de diversa índole, que pueden tener un origen cromosómico o genético o medioambiental, y determinar si estas malformaciones van a tener un tratamiento adecuado. Tenemos un diagnóstico prenatal, donde van a hacer la utilización de acciones diagnósticas realizadas durante el embarazo, antes del nacimiento, cuya finalidad va a ser la identificación de posibles defectos congénitos. Entonces hablaríamos de lo que son alteraciones morfológicas, estructurales, morfológicas, moleculares y funcionales. Los objetivos del diagnóstico prenatal es diagnosticar en etapas tempranas, identificar las anomalías que puedan ser consideradas incompatibles con la vida o que puedan llevar a un cuadro de minusvalía grave. También está identificar los trastornos que condicionen el momento, lugar o modalidad de parto, ya que dependiendo de la alteración, nosotros vamos a decidir el modo en el que esta señora, esta paciente, va a dar lugar al parto, que puede ser parto vaginal o puede ser parto abdominal. También nos habla para identificar los fetos que se puedan beneficiar de lo que es una intervención pediátrica precoz. Eso es ya en patologías precisas. ¿Para qué? Para evitar que este feto pueda sufrir complicaciones. Y la de identificar fetos que puedan beneficiarse de un tratamiento intrauterino precoz. Aquí nosotros hablamos de lo que es una cirugía intrauterina, por ejemplo. Entonces, son varios los objetivos. Entre ellos están asegurar a los padres con un riesgo mayor o menor de anomalías fetales que puedan tener de forma selectiva hijos libres de defectos congénitos importantes. Y aquí tenemos simplemente algunos defectos que pueden ser considerados comunes, pero vamos a ir analizando uno por uno. Entonces, lo que se hace es una especie de búsqueda. Nosotros vamos a determinar factores de riesgo y entre los factores de riesgo nosotros vamos a determinar si hay o no la necesidad de que esta paciente se realice diagnóstico para determinar afectaciones. Por ejemplo, si nuestra paciente es mayor de 35 años, nosotros tenemos que ver si esta paciente tendría la probabilidad de desarrollar malformaciones congénitas con su producto. Entonces, utilizamos lo que son distintas formas de tratamiento. Nos hablan de la ultrasonografía, que podría ser la ecografía. Hablamos de la translucencia nucal, por ejemplo, que nos va a hacer referencia a una imagen que se puede ver en la región dorsal de la nuca, donde nos pueda mostrar la probabilidad de que la señora esté desarrollando esté dando lugar a un producto con algún tipo de síndrome. Tenemos estudios bioquímicos que nos van a ayudar a determinar valores en la sangre materna para poder determinar la probabilidad de trisomía, cromosomía. Tenemos pruebas específicas del primer trimestre y pruebas específicas de lo que es el segundo trimestre. En el primer trimestre, de forma bioquímica, solicitaremos la hormona gonadotropina coriónica humana y la proteína A relacionada con gestación. En el segundo trimestre tendremos la hormona gonadotropina coriónica humana y la alfa-fetoproteína. Entre las técnicas de diagnóstico
nosotros tenemos las técnicas no invasivas y las técnicas invasivas. Las técnicas no invasivas son las que van a hacer referencia a pruebas de sangre materna, por ejemplo, que van a permitir identificar ciertas sustancias. Tenemos la ultrasonografía, que van a hacer estudios importantes por medio de la visualización de imágenes, y lo menos usado vienen a ser los estudios citológicos. Aunque podríamos considerar que mediante estudios invasivos podríamos llegar al estudio de las células. Tenemos las invasivas, donde vamos a utilizar la biopsia de vellosidades coriales, la embriofetoscopía, la amniocentesis precoz, la amniocentesis clásica, la cordocentesis y el diagnóstico preimplantatorio. Vayamos con la ecografía. Como ustedes pueden ver, es una prueba de ultrasonografía. Es una técnica que es considerada no invasiva. Va a recurrir a ondas de sonido de alta frecuencia que se reflejan desde los tejidos para generar imágenes. Entonces puede realizarse de dos formas. Tenemos la vía abdominal, que es la que ustedes están viendo, y tenemos la vía vaginal. Se dice que esta última se obtiene porque nos da imágenes de mayor resolución. Entonces, esta técnica ha surgido desde el año 1950 y ha ido evolucionando, ya que vamos a poder ver lo que es la 2D, la 3D, la 4D, simplemente para determinar, para ir determinando características específicas. Por ejemplo, tenemos las alteraciones del flujo sanguíneo en vasos de gran calibre, el movimiento de válvulas cardíacas, el flujo de líquido por la tráquea y los bronquios. Entonces, la técnica es segura y de uso frecuente, por lo que alrededor del 80% las embarazadas se someten a este tipo de estudios. Nos sirve como un mecanismo de control de la gestación. Entonces podremos hablar de un control cada trimestre, y si es necesario utilizar más controles, ya que no tienen ningún tipo de lesión. Tenemos también lo que son las ecografías Doppler, que permiten visualizar lo que es el flujo sanguíneo o el flujo de algunos vasos para determinar permeabilidad, por ejemplo. Tenemos parámetros importantes que nos van a referir a lo que es el ultrasonido. Entonces podemos tomar características de edad, crecimiento del feto, presencia o ausencia de anomalías congénitas, alteraciones maternas, condiciones uterinas, incluidas lo que es el líquido amniótico, la forma de la implantación, el flujo sanguíneo umbilical, el número de gestaciones. Entonces es importantísima para un diagnóstico, prácticamente es la herramienta que va a contribuir a un diagnóstico temprano. Tenemos también que al determinar la edad y el crecimiento del feto, vamos a valorar lo que es la longitud cráneo-caudal, vamos a determinar lo que es el diámetro biparietal, la longitud del fémur, la circunferencia abdominal, y también nos ayuda a determinar alteraciones como cromosomopatías por medio de lo que es la translucencia nucal, que es el grosor del pliegue que se va a encontrar en la nuca y que nos va a hacer referencia a un engrosamiento. Entonces nos habla de una medición de un espacio que se va a ver translúcido en la región posterior del cuello del embrión. Si es que va a haber acumulación de líquido, nos va a hacer referencia a la presencia de un síndrome de Down, por ejemplo. Nos ayuda a la determinación de alteraciones relacionadas con formación cardíaca. Entonces, es importantísimo este tipo de estudio.
Ustedes ven aquí la imagen ecográfica y ven lo que nosotros podemos apreciar es la medición que se va a dar en la región de la nuca del feto de imagen translúcida. Por eso es que nos hablan de translucencia nucal. Hablamos de lo que es las pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas son las pruebas que se van a relacionar con la toma de muestra de la sangre materna. Entonces ejercen un proceso de centrifugación, separando los componentes de la sangre y dando lugar a la dosificación de ciertas sustancias. Por ejemplo, para determinar cromosomopatías, nosotros hablamos del triple test o del cuádruple test, donde vamos a ver la determinación de sustancias que nos van a llevar a pensar en un diagnóstico temprano de cromosomopatías. Entonces forma parte de las enfermedades no invasivas, de los métodos diagnósticos no invasivos, el estudio de pruebas bioquímicas. Desde un inicio, por ejemplo, cuando tenemos sospecha de una gestación, lo primero que solicitamos es la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica en sangre materna. Antes, por ejemplo, se tenía que solicitar esta prueba en orina, ya que era la única forma efectiva de encontrarla. Entonces se tenía que esperar 14 días de retraso para poder determinar si existía la fracción beta de la hormona en orina. Ahora no, ahora tenemos que un estudio sanguíneo nos puede dar referencia a la presencia de esta hormona, por ejemplo, en pacientes en las cuales todavía no se haya cumplido su periodo de ciclo. Por ejemplo, 2 días antes de que se cumpla el día en que le tiene que bajar su menstruación, nosotros ya podríamos determinar si esta paciente está embarazada. ¿Por medio de qué? De la dosificación de la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica en sangre materna. Ahora, tenemos ciertas sustancias que se van a encontrar dentro de la sangre materna. Por ejemplo, tenemos a lo que es la proteína plasmática A asociada al embarazo. Tenemos también lo que es la hormona gonadotropina coriónica en sus distintas dosis, en las distintas aplicaciones. Estas son la triple prueba y la cuádruple prueba. Principalmente se las utiliza para lo que es alteraciones, diagnóstico temprano de malformaciones congénitas de componente genético. Entonces vemos que en la triple prueba incluimos alfa-fetoproteína en suero materno, fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana libre, estriol no conjugado. Después tenemos lo que es la cuádruple prueba, a la alfa-fetoproteína en suero materno, la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica, el estriol no conjugado y la inhibina A. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos varias sustancias que podríamos encontrar dentro de lo que es la sangre materna. Por ejemplo, aquí tenemos un patrón que nos va a dar aumento o disminución de estas sustancias en sangre que nos van a determinar la presencia de aneuploidías autosómicas, o sea, las aneuploidías vienen a ser las alteraciones cromosómicas en número. Entonces podríamos hablar de lo que es, por ejemplo, monosomías o trisomías. Entonces tenemos, por ejemplo, aumento de la subunidad beta de la gonadotropina coriónica en la trisomía del par 21, disminución en los marcadores de la trisomía 13 y la trisomía 18, la disminución de la proteína
relacionada con la gestación, también nos lleva a una detección temprana de aneuploidía, y la translucencia nucal aumentada en una ecografía nos da referencia a una aneuploidía autosómica. Tenemos en el triple test para las aneuploidías, lo único que podemos aumentar es la disminución del estriol no conjugado, que también nos va a dar la presencia de aneuploidías, y un aumento de la concentración de la inhibina A. Entonces son sustancias que nos van a permitir un diagnóstico temprano de alteraciones cromosómicas. Debemos recordar que la alfa-fetoproteína es una sustancia que se va a producir en el hígado fetal. Se puede detectar en el líquido amniótico o en la sangre materna. Cuando esta alfa-fetoproteína se encuentra aumentada, pensamos en lo que son malformaciones del sistema nervioso o del sistema digestivo, o podemos pensar en trisomía 21 cuando ésta se encuentra en niveles muy bajos. En esta imagen ustedes pueden ver las causas del aumento de la alfa-fetoproteína. Entonces, entre ellas nosotros podemos destacar edad gestacional real superior a la calculada, espina bífida o anencefalia, que van a indicar alteraciones del tubo neural. Tenemos malformaciones congénitas cutáneas, quistes pilonidales, defectos abiertos de pared abdominal, defectos gastrointestinales, necrosis hepática, extrofia de la cloaca, higroma quístico, teratoma sacrococcigio, malformaciones renales, uropatías obstructivas, poliquistosis renal, agenesia renal, nefrosis congénita, osteogénesis imperfecta, peso bajo al nacimiento, oligohidramnios, embarazos múltiples y disminución de lo que es el peso corporal materno. Tenemos aquí los marcadores séricos maternos. Por ejemplo, cuando ya habíamos dicho para la edad gestacional, podremos utilizar, por ejemplo, una ultrasonografía. Entre marcadores séricos vemos lo que son las sustancias que habíamos mencionado, que forman parte del triple test y el cuádruple test. Estas nos van a dar características para determinar anomalías cromosómicas. Las indicaciones para la búsqueda de estos marcadores séricos vienen a ser edad materna mayor a los 35 años. Antecedentes de cromosomopatías en la familia o en la misma mujer. Las limitaciones son embarazo gemelar, alteraciones de la barrera fetoamniótica y alteraciones de la barrera fetoplacentaria. Las células fetales podemos encontrarlas circulantes en la sangre materna. Tenemos a los linfocitos, que nos van a dar una detección a partir de la 7ª a 8ª semana de gestación. Y los eritroblastos, que podríamos aislarlos y lograr lo que son estudios genéticos. Aquí tenemos las pruebas invasivas. Aquí tenemos las muestras que se toman para un diagnóstico temprano. Entonces podemos tener la amniocentesis, la biopsia corial, la funiculocentesis, la biopsia fetal, biopsia preimplantacional, células fetales en sangre materna o un diagnóstico morfológico por ecografía. Vámonos a la amniocentesis. Como ustedes ven, es una muestra, es una prueba que va a requerir la toma de muestra de líquido amniótico. Como ustedes están viendo, es la inserción de una aguja a través de la cavidad abdominal. Llegamos hasta lo que es la cavidad amniótica y se extraen alrededor de 20 a 30 ml de líquido. De acuerdo a la cantidad de líquido que se requiere, puede utilizarse este
tipo de diagnóstico antes de las 14 semanas de gestación. Entonces nos muestran una cantidad suficiente para no poner en riesgo al feto, en este caso los 20 ml. Nos hablan de que en tiempos, si tomamos antes de lo que es la semana 14, podríamos tener un riesgo de pérdida fetal. Por eso es que no se recomienda antes de esta semana. Se toma una muestra y se lleva a las células a una especie de cultivo. ¿Para qué? Para poder tomar células y que estas células nos ayuden a determinar lo que es el cariotipo. Tenemos aquí una de las formas de la amniocentesis. Entonces aquí nosotros vemos la amniocentesis clásica. Esta amniocentesis clásica se la indica en relación a lo que son las cromosomopatías, o sea, antecedente o riesgo de cromosomopatía, edad avanzada materna, mujer mayor de 35 años, antecedente de hijo con cromosomopatía, sospecha o diagnóstico ecográfico de una cromosomopatía. Entonces tenemos técnicas de cultivo a largo plazo donde las muestras son tomadas entre la semana 14 y 16, no antes, extrayendo lo que es el líquido amniótico. El diagnóstico va a tener una certeza diagnóstica del 99%. Tiene un pequeño índice de pérdida fetal, estaríamos hablando del 0,3%, y nos puede llevar a complicaciones como aborto o infecciones. Por eso cuando realizamos este tipo de técnicas invasivas, nosotros debemos comunicar a nuestro paciente lo que vamos a realizar y los probables riesgos para evitar que existan este tipo de complicaciones sin información previa. Ustedes ven aquí la vía abdominal, donde se introduce la jeringa, se está obteniendo lo que es el líquido amniótico, vamos a llegar hasta 20 ml, tenemos un transductor que nos sirve como guía para determinar que no se esté realizando un procedimiento lesivo al feto. Aquí ustedes ven otras imágenes de lo que es la toma de biopsia de vellosidades. Aquí es la única donde hacemos referencia a lo que es la amniocentesis. Entonces las complicaciones aumentan cuando esta muestra se toma antes de la semana 14. La indicación es para determinar cromosomopatías, enfermedades monogénicas, problemas de procesos infecciosos. Aquí ustedes ven lo que es otro tipo de estudio invasivo. Tenemos lo que son la biopsia corial, o denominada también toma de muestra de las vellosidades coriales. Este tipo de estudio es más rápido porque incluso a las 24 horas nosotros ya podremos obtener un resultado. Pero sí es de mayor riesgo, ya que nos puede llevar a mayores pérdidas fetales. Se realiza para el diagnóstico de mosaicismos, por ejemplo. Las vías pueden ser, como ven ustedes, transcervical o transabdominal. Ya, y aquí simplemente vemos una imagen de biopsia donde se va a tomar una muestra de las vellosidades coriales. Se debe aspirar aproximadamente de 5 a 30 miligramos de tejido velloso.
y sirve principalmente para la determinación de lo que es el cariotipo, o sea, lo que hemos visto, la determinación cromosómica. Las indicaciones para realizar una biopsia de vellosidades coriales es, por ejemplo, riesgo de cromosomopatías, antecedentes de enfermedad hereditaria monogénica, alteraciones que deberíamos confirmar por medio de las técnicas de biología molecular, edad materna avanzada, progenitor que presenta alguna cromosomopatía o enfermedad genética, detección ecográfica de anomalías fetales y un screening alterado cuando se está buscando patologías, además de un hijo previamente mal formado. Esta técnica entonces debe realizarse entre la semana 10 y la semana 13 con control ecográfico, como ustedes han visto, ya que las dos formas vienen a ser la transcervical y la transabdominal. Tenemos contraindicaciones. Si la mujer presenta, por ejemplo, miomas, que son pequeños tumores que se van a encontrar dentro de las capas del útero, no se puede realizar, ya que podríamos producir hemorragias. Interposición de asas intestinales, ya que si encontramos estas asas intestinales y las perforamos, podríamos causar sepsis, ya que las asas van a estar llenas de heces. Útero en marcada retroflexión. Saben que la posición debe ser anteversoflexión. Entonces, si estamos con el útero en una posición anómala, entonces corremos riesgo de causar algún tipo de lesión. Por eso no se debe tomar. Las complicaciones de esta prueba aumentan con lo que es el aborto, por lo que son mayores que las de la amniocentesis. ¿Qué nos pueden producir? Hemorragia, puede ser transabdominal o transcervical. La transcervical es mucho mayor la probabilidad, entre 15 al 25%. Y tenemos pérdida de líquido amniótico en un 0,4%. Y ahí ustedes ven, si ustedes recuerdan embriología, nosotros tenemos un corión liso y un corión frondoso. De donde tenemos que tomar la muestra es del corión frondoso. Ustedes están viendo la extracción de tejido corial para determinar cariotipo. Miren, aquí es transvaginal. Con un transductor hacemos el control ecográfico. Aquí tenemos el resultado del cariotipo fetal, que es lo que nosotros queremos obtener para realizar un diagnóstico de alguna alteración cromosómica. Entonces, ustedes ven aquí, tenemos una trisomía del par 21. La cordocentesis. La cordocentesis simplemente es una prueba que nos va a ayudar a lo que es la obtención de sangre fetal del cordón umbilical. Esta muchas veces es acompañada de lo que es una embriofetoscopía, porque es una, digámoslo así, una prueba mucho más agresiva. Las indicaciones para esta cordocentesis vienen a ser hemoglobinopatías, estudio del estado hematológico fetal, coagulopatías, trombocitopenias, inmunodeficiencias, infección fetal, estudio del equilibrio ácido-base fetal. Las complicaciones: bradicardia fetal, hematoma umbilical, aborto entre el 1 al 2%, sangrado por punción y una corioamnionitis. Entonces es importante tener mucho cuidado con este tipo de muestreo.
Los factores de riesgo que consideramos elevados y que debemos considerar para realizar esta prueba es edad mayor a 35 años, antecedente familiar con un problema genético como un hijo con Down, presencia de enfermedad materna como diabetes y es necesario el ultrasonido. ¿Para qué? Para poder tener una guía importante. Aquí tenemos la funiculocentesis, que viene a ser lo mismo. Estamos obteniendo sangre de un vaso umbilical por ecografía. Entre los marcadores ecográficos tenemos varios marcadores en el primer trimestre y en el segundo trimestre. Ustedes están viendo aquí una ecografía normal y aquí tenemos una ecografía abnormal, donde nosotros debemos apreciar lo que es la translucencia nucal. En el primer trimestre es preocupante cuando encontramos mayor a 3 milímetros y además le sumamos a esto ausencia de hueso nasal. Entonces podremos solicitar un ductus Doppler. Entre los marcadores del segundo trimestre, nosotros tenemos un pliegue nucal aumentado mayor a 5 o 6 milímetros y malformaciones estructurales. Por ejemplo, pielocaliectasia, hiperecogenicidad intestinal. La ecografía, entonces, es un método que nos va a ayudar a determinar alteraciones de la madre, como ser valoración del útero, anexos, vejiga, arterias uterinas, alteraciones del feto, donde tenemos enfermedades cromosómicas, enfermedades genéticas, alteraciones del crecimiento, valoración del cordón umbilical, placenta, volumen del líquido amniótico, y entre las indicaciones es más útil cuando es dirigida a buscar patologías. También cuando la paciente presenta obesidad y miomas es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque dice que los ecos no llegan a atravesar lo que es el tejido graso. Entonces, una ecografía desde etapas muy tempranas nos puede permitir apreciar lo que es, por ejemplo, un saco gestacional en el día 31. Tenemos también una vesícula vitelina el día 32, el día 33 un embrión de 2 milímetros, el día 35 una frecuencia cardíaca embrionaria, a la séptima semana esbozos de los miembros, a la octava semana columna vertebral, entre la 11ª y la 13ª semana translucencia nucal, entre la 12ª y 14ª semana la calotosificada y entre la 19 y la 20 ya podemos hacer un rastreo de malformaciones congénitas. Y aquí ustedes están viendo ecografías 2D de fetos normales. Entonces fácilmente se puede ver las estructuras. Aquí estamos viendo a un feto de 31 semanas. Las indicaciones para una 3D no son la visualización de características externas de esqueleto fetal, peso fetal, placenta, volumen de líquido amniótico, confirmación de anomalías y evaluación de su extensión y severidad. Aquí, por ejemplo, tenemos un embrión, un feto de 9 semanas. Aquí ustedes ven de 19 semanas ya con todas las estructuras formadas con su cordón umbilical. Aquí vemos una ecografía 3D que nos está permitiendo observar al feto de frente y de lado. Está con las manitos en la región de la carita y aquí vemos al cordón umbilical tortuoso, ¿no? Dándonos lugar a pensar en lo que pueden ser los nudos falsos. Aquí tenemos una 3D que permite apreciar una malformación congénita unilateral. Aquí tenemos la translucencia nucal.
como ustedes ven aquí, la detección de lo que es el labio y paladar hendido. Y aquí tenemos el diagnóstico de una niña con sirenomelia. Tenemos lo que es la embrioscopía y la fetoscopía. Esto es un tratamiento mucho más, una forma de diagnóstico mucho más agresiva. ¿Por qué? Porque es una prueba que nos permite la visualización directa del embrión y del feto por introducción de una fibra óptica por vía transabdominouterina. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí vemos una niña de 7 semanas con todas sus características. Se puede combinar con lo que es la cordocentesis en indicaciones bien determinadas. Es una técnica que nos relaciona con lo que es una complicación con ruptura prematura de membranas. Por eso es importante comunicar esta situación a la familia, a la mamá. Aquí, por ejemplo, la fetoscopía nos permite visualizar, miren la piel, la formación de las manitos, las arterias superficiales. Aquí vemos características de la formación de la carita, donde confirmamos que no hay alteraciones de formación. El ultrasonido ya hemos visto, simplemente es el método más importante que contribuye al perinatólogo para determinar malformaciones congénitas. Tenemos ciertas formas de terapia. Una vez diagnosticadas las afectaciones, hablamos de terapia fetal. En la terapia fetal nosotros podemos hablar de transfusión fetal, de tratamiento médico fetal, de cirugía fetal y trasplante de células troncales y terapia génica. Mucho más complejo todavía. Entonces, para hablar de transfusión fetal, hablamos en los casos en los cuales existe anemia fetal producida por anticuerpos maternos u otras causas. Entonces, se puede realizar transfusiones de sangre al feto. Con ayuda del ultrasonido, se hace la inserción de la aguja hasta la vena del cordón umbilical y se hace una transfusión directa de sangre al feto. La otra forma de tratamiento es el tratamiento médico-fetal, donde los fármacos son necesarios para curar, por ejemplo, procesos infecciosos, arritmias cardíacas fetales o, por último, alteraciones en la función tiroidea. Entonces, se suele administrar a la madre para que lleguen a través del compartimiento fetal y puedan pasar lo que es la placenta. En algunos casos puede recurrirse a la administración directa, ya que es mediante inyección intramuscular en la región glútea o en lo que es la vena umbilical. La cirugía fetal. La cirugía fetal simplemente va a ser un proceso de tratamiento dada por los avances ya en el ultrasonido. Entonces nos hablan de procedimientos quirúrgicos con la posibilidad de operar a los fetos. Los riesgos implican para la madre, para el feto y para embarazos subsecuentes. Entonces los procedimientos solamente se realizan en centros bien equipados y con personal bien entrenado, solo cuando ya no existe una alternativa razonable. Entonces tenemos la cirugía fetal abierta, donde se expone el útero y se abre para hacer un procedimiento directo en el feto. Y otra que es la fetoscopía, que es lo que les había mencionado, donde se realizan incisiones pequeñas en la pared abdominal de la madre y su útero, y ambas van a tener diferente tiempo de evolución. La cirugía abierta puede realizarse entre las 18 y 30 semanas de gestación y principalmente se da para estas patologías,
para, por ejemplo, defectos del tubo neural como un mielomeningocele con protrusión de tejido nervioso, lo que puede llevarnos a una parálisis en extremidades inferiores. La hernia diafragmática congénita, que es cuando el contenido de las asas intestinales invade el tórax, produciendo lo que es una hipoplasia pulmonar. Y el individuo con pulmones pequeños ya no puede subsistir. Entonces es importante. Después tenemos el síndrome de bandas amnióticas, ya que estas pueden llegar a producir necrosis en las áreas de tejido. Por eso es importante. En neuropatías obstructivas, donde no exista una función correcta renal, y la violeporina. Hay un micrófono encendido, por favor, hagan apagar. Aquí ustedes ven lo que es una medicina fetal, donde hablamos como que el feto ya es un paciente. Esta es una cirugía de 20 semanas de edad gestacional, donde se tiene lo que es una espina bífida. Una vez que nosotros diagnosticamos, también nos ayuda para determinar el tipo de parto que se va a realizar. Tenemos el parto abdominal o cesárea y el parto vaginal. Entonces tenemos ciertas alteraciones que nos van a guiar a lo que es un parto por abdominal. El parto abdominal va a ser por la presencia de siameses o fusión de algún área del cuerpo del feto. Onfalocele gigante, que viene a ser una herniación de las asas intestinales a nivel abdominal por lo que es el cordón umbilical, una hidrocefalia severa o un gran teratoma sacrococcigio. Ahora tenemos anomalías que, una vez diagnosticadas, pueden ser corregidas a término de la gestación. Entonces hablamos de, por ejemplo, falta de formación de estructuras del tubo digestivo, como por ejemplo atresia esofágica, atresia duodenal, atresia yeyunoilial, atresia anorrectal. Onfaloceles pequeños, deformidades de miembros, deformidades craneofaciales y teratomas sacrococcigios pequeños. También se valora lo que son alteraciones en la madre. Entre la prevención y tratamiento de los defectos congénitos, nosotros tenemos prevención primaria y secundaria, y el tratamiento determinar si es intrauterino prenatal o neonatal inmediato. Una de las formas de prevención primaria viene a ser lo que es el ácido fólico. Hemos mencionado las carencias, ¿verdad? Y una de las carencias viene a ser la administración de ácido fólico. Entonces, en las mujeres que planifican antes de su gestación este proceso, entonces se les induce al consumo de ácido fólico, ya sea en la dieta o en un tratamiento de tabletas, 3 meses antes de la gestación, para que cuando se produzca la gestación nos lleve a lo que es un buen cierre del tubo neural y un buen cierre de las estructuras craneales, faciales. Hablamos también que debemos incluir en la dieta de la paciente ácido fólico o folatos en harinas, estimular a la paciente a las vacunas, por ejemplo, antirrubiólica, el uso de la sal iodada de mesa para evitar deficiencias. También en algún tipo de alteración, la determinación del factor RH, la solicitud de anticuerpos antihepatitis B,
Y por último, la solicitud del VIH. Dependiendo del área o del lugar donde nos encontremos, tenemos estudios que se van a solicitar en cuanto se sepa que la mujer o la paciente está gestando, para eliminar o descartar de forma temprana afectaciones. En el tratamiento entonces va a estar como finalidad conseguir que el niño alcance el máximo posible de sus capacidades y pueda llevar una actividad diaria lo más normal posible. En la prevención hablamos de la dieta de las mujeres, garantizando la ingesta dietética suficiente principalmente de vitaminas y minerales y la restricción de lo que van a ser sustancias nocivas, como ser alcohol, tabaco. La mujer también va a requerir un asesoramiento, un control de peso, control de dieta, la administración de insulina, si es que es necesario, y evitar exponerse a sustancias que puedan ser consideradas teratógenas. Cuando hablamos de un diagnóstico prenatal, debemos hacer un análisis ético que lleve dentro de ella consentimiento informado, menciones de las pruebas y de lo potencialmente peligrosas que puedan ser. Se habla de los costos elevados, ya que muchas de las pruebas que necesita nuestra paciente tienen costos elevados. Debemos ser lo más honestos y veraces, dando a conocer el riesgo que pueda correr nuestro paciente y aclarar al paciente cualquier duda que tenga. Y eso es lo relacionado con malformaciones congénitas